Mis amados hermanos, nadie puede negar la realidad de la enfermedad. Solo basta revisar un poco esta semana y veremos que muchos de nuestros cercanos o nosotros mismos hemos tenido que pasar por la enfermedad de una u otra manera. Y en ocasiones para unos va a ser una más fuertes y más dolorosas que para otros. Desde una pequeña gripe hasta enfermedades terminales, hace esto evidente que no estamos en el paraíso. Estamos lejos de estar en el paraíso. Y es allí donde nosotros debemos empezar precisamente para poder contextualizar este sermón. Cuando Dios creó el universo y el mundo, todo dentro de él fue hecho bueno. O sea, no había enfermedad, no había dolor, no había tristeza. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos muestra una creación buena, no había nada malo en ella. Pero desde Génesis capítulo 3, la realidad cambia drásticamente. Desde la fatiga por el trabajo y el dolor en el parto de las mujeres hasta la muerte, se hace evidente el resultado del pecado y cómo el pecado ha dejado su huella indeleble en la humanidad. Y esa es la realidad, mis amados hermanos, en la que todos nosotros vivimos. Todos nosotros vivimos en eso. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos la realidad de la enfermedad? Tratamientos y medicinas son aplicados con el ánimo de mitigar los efectos desastrosos de la enfermedad y el sufrimiento. Y aún así, esto no es suficiente. La situación, mis amados hermanos, la situación que nosotros enfrentamos en la actualidad es similar o era similar a la enfrentada en Israel en el siglo I, en la época en la que Jesús está realizando su ministerio. Pero ante esta perspectiva dolorosa y frustrante, noten la diferencia. Marcos nos muestra a Jesús y su evangelio anunciado y la llegada del reino de Dios como el cambio y la esperanza para la humanidad. Esa esperanza que transforma las vidas y que por el pecado y sus consecuencias es lo que ha hecho que nosotros enfrentemos esta situación dolorosa de la enfermedad. En la Escritura nosotros encontramos más de 90 textos en el Evangelio que narran la obra milagrosa de Jesús sanando todo tipo de enfermedades. Y durante su ministerio, mis amados hermanos, durante el ministerio terrenal de Cristo, hubo una explosión de sanidad sin precedentes en Israel. Muchas de las enfermedades y muchos de los enfermos en esa época fueron sanados. Casi que se mitigó en buena medida la enfermedad en el pueblo de Israel por causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nada igual había ocurrido en la historia y sin lugar a dudas esto no se ha vuelto a repetir. Lo que quiere mostrarnos Marcos es evidenciar aún la autoridad de Jesús sobre este mundo caído, mostrando su poder no solamente como lo vimos la semana pasada en su autoridad para enseñar y en su autoridad sobre el mundo de los espíritus inmundos, sino aún sobre la enfermedad. Y sus milagros, mis amados hermanos, los milagros que encontramos nosotros en los evangelios tienen un propósito. Los milagros de Jesús no tienen la intención de proveer atención médica gratuita para las personas, sino más bien validar esa afirmación de que Él es un rey de autoridad. Eso es lo que los milagros tienen la intención de mostrarnos en los evangelios. Señalar que Jesús es el Hijo de Dios y Él es el Salvador del mundo, pero también tiene poder sobre todas las circunstancias y sobre todas las esferas en el mundo. En el contexto de nuestro pasaje, se nos ha mostrado a Jesús enseñar con autoridad, curar y realizar liberaciones. Es por eso que este sermón lleva por título, similar al sermón anterior, un rey de autoridad, pero viendo la segunda parte. Recuerden que nosotros estamos viendo en el capítulo 1 cómo Jesús demuestra su autoridad en distintas esferas. Jesús, después de demostrar su autoridad en la predicación, en el llamado a sus discípulos, en el avance del evangelio, aquí nos muestra cómo avanza también su autoridad, o cómo se demuestra su autoridad, sanando la enfermedad y liberando a aquellos que han abierto las puertas de su vida al enemigo. Y en este contexto Jesús llega a la sinagoga de Capernaum. ¿Recuerdan? En el pasaje anterior, el versículo 21 nos dice, y entrando a Capernaum y los días de reposo, entrando a la sinagoga enseñaba. Y un día particular Jesús entró y estuvo enseñando en esa sinagoga. Allí realiza la liberación de este hombre endemoniado.
Y lo que nosotros estamos encontrando es la continuación de este día. Jesús ha salido, ha sido observado y ha llamado la atención la autoridad con la que enseña, y ahora lo vemos de una manera más personal y compasiva mostrar esa autoridad que él tiene sobre la enfermedad, afectando de manera maravillosa la vida de aquellos que se encuentran con él, que es lo que vamos a estar estudiando. Por eso, mi objetivo en esta mañana es que comprendamos nuevamente la autoridad que Jesús tiene sobre todas las cosas. La autoridad que Jesús tiene sobre todas las cosas. ¿Qué podemos entonces aprender de este pasaje? ¿Cómo demuestra su autoridad sobre todas las cosas Jesús? Jesús demuestra su autoridad primero sanando a la suegra de Pedro, y es el primer punto que nosotros encontramos en los versículos 29 al 31, la sanidad de la suegra de Pedro. Acompáñeme nuevamente a la palabra del Señor y leamos lo que dice la Escritura. Dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Todo ocurre, mis amados hermanos, como les he explicado, en el mismo día, en el día que Jesús ha estado en la sinagoga temprano enseñando, solo que ahora el escenario cambia. El servicio en la sinagoga finalizaba más o menos alrededor del mediodía, así que las familias se dirigirían a sus casas a compartir la comida. Ahora en casa ellos estaban esperando sentarse, comer y charlar, lo que generalmente nosotros seguramente hacemos cuando finaliza el servicio nuestro de adoración. Cada uno nos vamos a nuestra casa, preparamos los alimentos y nos sentamos a charlar o a compartir o seguramente a descansar. Pero en este caso particular, al llegar a la casa de Simón y de Andrés, la situación no es la mejor. La suegra de Pedro está acostada debido, dice la Escritura, a una fuerte fiebre que le estaba quejando. O sea, ella estaba muy enferma. Marcos no nos da mayores detalles, pero Lucas, que es médico, nos indica por su experiencia que era una fiebre muy alta. No era cualquier fiebre, no era una pequeña subida de temperatura, sino que era una fiebre muy alta que seguramente la tenía postrada y en una condición muy diferente, evidenciando que la afección que estaría afectando precisamente a ella era muy grande. Este tipo de males en esa época era muy común en la región de Galilea por distintas razones, por distintas enfermedades. Hoy sabemos que la fiebre, mis amados hermanos, es señal de que algo está mal en el cuerpo, es un síntoma y no una enfermedad, contrario a lo que se consideraba en esa época. En esa época se consideraba que la fiebre era en sí misma una enfermedad. Pero hoy nosotros entendemos por el avance científico, por la medicina, que la fiebre es causada por una razón, alguna bacteria, alguna infección, y que eso es un síntoma, no es la afección. Así que lo que hay que atender, al atender la fiebre, es controlar el síntoma, pero hay que atender la enfermedad que está produciendo esto. Sin embargo, en el tiempo de Jesús las cosas no eran tan fáciles, ya que muchos consideraban que la fiebre era una enfermedad en sí misma y no solamente el síntoma. Y también tenía en muchas ocasiones un sentido teológico. Según Levítico capítulo 26, el versículo 16 dice de la siguiente manera: yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y en Deuteronomio capítulo 28, el versículo 22, dice lo siguiente: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, te perseguirán hasta que perezcas. Todo eso está en el contexto de la desobediencia al Señor. Así que muchos veían la fiebre como un castigo de parte de Dios por alguna situación. Así que Dios estaba, o seguramente muchos pensaban, Dios estaba enviando esta fiebre a aquellos que habían violado el pacto, y por esta razón era una disciplina divina y solo Dios podía curarla. Así que los judíos, tratando de enfrentar estas circunstancias, en su interpretación del Talmud, lo que hicieron fue tratar de mostrar cómo se podía curar. Y lo que hacían era complicadas ceremonias. Algunas de ellas, por ejemplo, era amarrar en un mechón de pelo de la persona un cuchillo de hierro y una espina, un espino. Y recitaban
día por día los versículos de Éxodo capítulo 3, del 2 al 5. Y después hacían un conjuro y con eso se esperaba que se curara la fiebre. Esa era la forma en la que trataban de solucionar el problema de la fiebre. Así que los curanderos estaban a la orden del día. Usted se podrá imaginar una fiebre con esta condición teológica como la hemos visto. ¿Qué harían las personas? Así que el ofrecimiento de poder curar este tipo de males estaba a la orden del día. Pero noten la diferencia de lo que hace Jesús. Note la diferencia de lo que hace Jesús. Jesús escucha la difícil situación de la suegra de Pedro. Dice, porque le rogaron por ella. Ellos llegaron y de seguro la suegra de Pedro llevaba varios días en cama, sin poder moverse. Algunos de los que seguramente han experimentado fiebres muy altas saben la condición tan lamentable en la que queda una persona. En algunos casos la fiebre puede llevar a la persona inclusive a delirar. Muy posiblemente esa era la misma situación en la que se encontraba esta mujer. La expectativa debió haber sido muy grande. Muy grande. Llega Jesús después de la sinagoga y noten lo que ellos han visto. Jesús tiene autoridad sobre los demonios y los demonios se le someten. Así que el que llegue Jesús a la casa debía ser una expectativa muy grande en la vida de esta mujer, que podría ver la obra maravillosa de Dios en su vida. Ahora, Jesús no usa ninguna fórmula complicada de sanidad, ni ninguna otra posible que se pudiera usar para tratar la fiebre. Noten que Jesús no usa nada del Talmud. ¿Qué es lo que hace? Dice, entonces él se acercó, la tomó de la mano, la levantó e inmediatamente la fiebre le dejó. La sanidad fue inmediata, simplemente se acercó a ella. En Lucas capítulo 4, quiero que vaya por favor conmigo, que es el pasaje paralelo. Lucas capítulo 4, Lucas nos narra aquello que le contaron a él de lo que había acontecido. Lucas capítulo 4, versículo 38 y 39 dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Noten esto, dice, la levantó y de inmediato la fiebre le dejó. No hubo fórmula, no hubo palabras mágicas, nada. Solo su autoridad. Nota además que Jesús habla a la enfermedad. ¿A quién le habló? A la fiebre. Así que Jesús no está asumiendo que eso es una situación espiritual. No le habló a ningún demonio, no le habló a ningún espíritu. No hay diablo que reprender aquí porque no era necesario. Porque no era necesario. En muchas ocasiones, incluso nuestras enfermedades, mis amados hermanos, que esto es importante entenderlo, en muchas ocasiones nuestras enfermedades son producto de nuestra propia irresponsabilidad. En ocasiones es el descuido nuestro. Son a veces también el resultado del avance de nuestra condición física y del proceso normal de degeneración de nuestro propio cuerpo. A veces nosotros queremos poner una carga espiritual en asuntos que no tienen esa carga y Jesús está actuando de esa manera. Jesús habla a la fiebre, a la enfermedad, porque Él tiene poder para sanar. Y como lo vamos a ver más adelante, Jesús tiene no solamente poder para sanar. Recuerdan, en una ocasión Jesús está en la barca con sus discípulos y Él está dormido, descansando después de un largo día de trabajo, enseñando la palabra del Señor. Y van a un lugar y se levanta una gran tormenta. Jesús habla al viento y al mar como elementos que le obedecen. Lo que nos está queriendo mostrar el evangelista en este caso es la autoridad de Jesús sobre todas y cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Hay algún área de nuestra vida en la que el Señor no tenga poder, autoridad? ¿Hay alguna enfermedad que sea lo suficientemente grande como para que el Señor no pueda orar? ¿Hay alguna circunstancia en nuestra vida lo suficientemente grande como para que el Señor no tenga el control sobre ella? Marcos nos quiere mostrar precisamente eso.
Así que nosotros tenemos que entender esto. Lo que este pasaje busca señalar es la autoridad de Jesús, que Jesús no usa ningún conjuro, ni ningún encantamiento, ni ninguna fórmula mágica, ni nada por el estilo. Es como dice un comentarista, Jesús ignoró toda esta parafernalia de la magia popular y con un gesto de autoridad y poder único, Él sanó a la mujer. Su forma de actuar al obrar este milagro, mis amados hermanos, demuestra no solamente su poder y su autoridad, sino su sensibilidad por las personas, la preocupación que tiene por las personas. Jesús hubiera podido decir una palabra, no lo hizo en otra ocasión con el hijo del siervo, con el siervo del centurión, que le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo, vete, tu fe ha hecho esto. Él hubiera podido decir la palabra, pero en este caso lo que hace es inclinarse hacia la mujer. Eso muestra sensibilidad. Y no exige sanidad, sino simplemente se coloca casi en la condición de la mujer en la que la mujer se encontraba. Es mostrando su compasión y su preocupación que debió dejar a todos asombrados. Noten, en la sinagoga en la mañana había demostrado su autoridad, mandando a callar el espíritu inmundo y ordenando que saliera. Pero en este caso no actúa de esa manera. Simplemente se inclina, la toma de la mano, la levanta y de inmediato la fiebre sanó a la mujer. ¿Qué autoridad? ¿Qué poder tiene nuestro Señor? El toque de nuestro Señor, dice un autor, revela no solo la autoridad de Jesús para curar, sino también su compasión y su empatía para con los que sufren. Jesús se identifica con nuestro dolor. Jesús se identifica con los que sufren. Y recordemos que los discípulos ya habían visto a Jesús enseñar con autoridad, pero ahora está demostrando su autoridad una vez más. Ahora su poder se hace evidente en la sencillez y la calidez de un hogar, sin mayor esfuerzo, sin mayor público que esos discípulos y que los familiares de la mujer que estaban allí. El poder de Jesús sobre la enfermedad fue otra señal de quién es Él y su misión como enviado de Dios, como el rey de autoridad. Y lo que aconteció es que de inmediato se hizo evidente el milagro. Miren, sin larga los que han pasado por una fiebre muy alta, por una situación muy difícil de fiebre, saben que después de que se ha pasado la fiebre, el cuerpo queda débil. O sea, uno tiene un proceso de recuperación largo. La fiebre es incómoda, es dolorosa y lo deja a uno extenuado, sin fuerzas, pero en este caso no fue así. No un proceso de recuperación, no una rehidratación, nada por el estilo, nada por el estilo. La curación fue inmediata y completa, de manera que esta mujer pudo retomar sus actividades normales. Pero no deja de llamar la atención esto, mis amados hermanos, el hecho de que la respuesta a la obra del Señor en la vida de esta mujer que ha sido impactada por la presencia del Señor haya sido el servicio desinteresado. Noten lo que dice la palabra del Señor. Dice que de inmediato la fiebre le dejó y ella ¿qué hacía? Le servía. Esta es una forma de mostrar gratitud al Salvador por lo que ha hecho. Es como dice un comentarista, Warren Wiersbe, dice, ¿no es el servicio a nuestro Señor una de las mejores maneras de agradecerlo por lo que ha hecho por nosotros? ¿No debería ser la respuesta en gratitud al Señor por lo que Él hace por nosotros, el servicio? Así que también podemos aprender una poderosa lección, mis amados hermanos. Y esto, mis amados hermanos, quiero que lo vivamos nosotros. Después de estar con la iglesia, compartiendo con la comunidad local, no dejes a Jesús en la iglesia. Llévalo a tu casa. Comparte con tu familia lo que has aprendido. Enseña a otros. Comparte las bendiciones y deja que Él te ayude con tus cargas de la manera en la que Pedro lo hizo, llevando a Jesús después de haberlo escuchado temprano en la sinagoga esa mañana. Jesús no era solamente un invitado en la casa de Pedro, pero qué gran bendición fue tenerlo allí en ese día. Eso debió haber dejado una huella importante e imborrable en la mente de Pedro, que recordaría este suceso siempre porque ocurrió en su casa. Lo importante de este pasaje es que Jesús demuestra su autoridad en la sanación de la suegra de Pedro y el asombro que eso debió haber hecho para apoderarse de todos los que estaban en casa en ese momento. Pero al igual que el asombro sería
pero igual de asombroso sería lo que acontecería más tarde en la noche en las puertas de la casa de este pescador de Galilea, donde Jesús nuevamente demuestra su autoridad en más milagros y más liberaciones, lo que nos lleva de paso a nuestro segundo punto y que encontramos nosotros en los versículos 32 al 34. Más milagros y más liberaciones. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. Lo que está haciendo Marcos es continuar el relato y cuenta lo que ocurrió cuando llegó la noche, luego que el sol se había puesto. Esta romería de personas empezó a llegar a la casa de Pedro, a la puerta. Los que llegaban no llegaban solos. Dice la palabra del Señor que traían consigo ¿a quiénes? A enfermos de diversas enfermedades. Literalmente lo que está diciendo: a todos los que estaban mal. A todos los que estaban mal. Y a endemoniados. El detalle, mis amados hermanos, no debe dejar pasarse desapercibido. El detalle de la hora es importante, porque era el final del día de reposo. El día de reposo iniciaba el viernes a las 6 de la tarde y finalizaba el sábado a las 6 de la tarde. Los judíos no tenían relojes como los tenemos nosotros, así que estaba establecido según la ley y la tradición que tan pronto aparecieran 3 estrellas en el firmamento, había finalizado el día de reposo. Y la instrucción era que antes de que eso ocurriera, nadie podía llevar carga de ningún tipo a lo largo del día. Esa fue una de las cargas tan pesadas que pusieron los fariseos y los escribas sobre el pueblo de Israel. De hecho, alguien decía, por ejemplo, y estaba establecido en el Talmud y en esos libros, que si una persona iba caminando y llovía en el día de reposo, no podía caminar, tenía que quedarse quieto y esperar hasta que la ropa se secara, porque esto sería llevar carga y estaría violando el día de reposo. Así que noten la carga tan pesada, lo que indicaba el día de reposo para ellos. Como el día de reposo había acabado, tan pronto esto aconteció, entonces la gente podría moverse con los suyos sin violar el mandamiento y estarlo guardando. Más adelante, inclusive Marcos nos va a demostrar Jesús obrando un milagro en el día de reposo para señalar nuevamente su autoridad sobre el día de reposo, y evidenciando el legalismo en el que los maestros de la ley judía habían caído. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Marcos capítulo 3. Ahora, piensen en esto. Yo les reitero eso. La escritura, en este tipo de escenas, debemos leerla con imaginación. Noten lo que ha pasado temprano en la mañana. Las personas que vieron lo que aconteció en la sinagoga, tal vez algunos se habrían podido enterar de lo que pasó en la casa de Pedro, no lo sabemos. Pero la expectativa de poder saber que en la casa de Pedro estaba Jesús debió haber esperado o debió haber animado a muchas personas a lo largo del día. Yo creo que todos estaban ansiosos porque finalizara el día de reposo para poder llevar a sus familiares y a las personas que estaban enfermos a la casa de Pedro. De hecho, la escritura nos dice anteriormente en el versículo 28 que la fama de Jesús ya se había corrido por toda la provincia alrededor de Galilea. Así que muchas personas estarían así dispuestas para ir a la casa de Pedro. Podemos suponer que esto se supo de alguna manera, lo que había ocurrido en la casa de Pedro, lo que habría podido contribuir a generar aún mayor expectativa a los habitantes de la región. Entonces, imagínense esto. Finaliza el día de reposo y la gente de inmediato empieza a salir apresurada para ir a donde está el maestro. Y dice la palabra del Señor en el original que le seguían trayendo gente. O sea, no solamente que todos llegaron al mismo tiempo, sino que iban llegando y llegaban más y llegaban más y llegaban más. Así que Marcos no deja fuera el detalle de que toda la ciudad se agolpó a las puertas de la ciudad. Es interesante, ¿no? Porque lo que quiere es generar en nosotros una impresión. Las ciudades o los pueblos en esa época no eran tan grandes en población, pero que estuviera toda la ciudad en la casa de Pedro debe haber sido algo muy impresionante. Ver toda esa cantidad de personas allí. Y Jesús nuevamente muestra su misericordia, pero también su autoridad, porque dice el texto, y sanó a muchos que estaban enfermos, ¿de qué? Diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios.
Lo que la Escritura nos está señalando es que los sanó y sanó a los que les traían sin importar qué dolencia tuvieran. Y sanó a muchos, dice la Escritura, no a pocos, sanó a muchos. Lucas capítulo 4, versículo 40, acompáñame nuevamente allí. Lucas capítulo 4, versículo 40 dice, y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Y eso es importante porque no solamente que Jesús está sanando, sino que ponía sus manos sobre cada uno. Y esto no es como que va caminando y va tocándolos a todos así. No, se tomó el tiempo. Eso es lo que quiere decir el autor bíblico. O sea, Jesús se tomó el tiempo para tocar a cada persona. Seguramente les preguntaba cómo se llamaban, aunque lo sabía porque Jesús es Dios. Los tocaba, hablaba con ellos, miraba su condición y oraba y ocurría el milagro. Él les dedicó tiempo, algo que le debió haber tomado además bastantes horas para hacer. Y esto de seguro lo llevó a acostarse muy tarde en la noche, esa noche. Muy tarde en la noche. Pero no solo ocurría la sanación de la enfermedad, sino que en la parte espiritual también se está obrando liberación. En este proceso los demonios estaban identificando al Salvador y al Mesías, como había ocurrido temprano en la sinagoga, pero Jesús no los dejaba hablar, porque es que la identificación de un demonio no ayuda a la obra de Dios. Su testimonio podría más bien ser un estorbo más que una ayuda, así que por eso Jesús nunca les permitió que lo identificaran. Marcos nos muestra ese poderoso detalle y el hecho de que ellos le obedecían. No había espíritu inmundo que oyera la voz de Jesús que no le obedeciera. Y por eso reiteramos lo que quiero reiterarles en la mañana del día de hoy, lo que hablábamos la semana pasada. El demonio, Satanás, no es antagonista de Jesús. No es un opuesto. No le puede hacer frente. No es una lucha entre dos reinos igualmente poderosos. No, mis amados hermanos. Él no le puede poner resistencia. El demonio se tiene que someter a la autoridad de Jesús. Y por eso al silenciarlos y no dejarlos hablar, muestra que ellos sí saben quién es Jesús y a qué ha venido. Y su misión es más allá de lo físico, porque también implicaba las fuerzas espirituales, demostrando que Él tiene gobierno absoluto sobre toda la creación y que no hay nada que ellos puedan hacer. Al silenciarlos entonces y que estos le obedezcan, no solo está buscando encubrir su misión como Salvador, sino demostrar que Jesús tiene autoridad sobre el reino de Satanás. Y Él habla y ellos tienen que obedecer. Mis amados hermanos, la historia el día de hoy concluye aquí. Pero ¿qué podemos aprender de estos dos pasajes? ¿Qué más podemos aprender nosotros de esta historia? Jesús tiene completa autoridad sobre la enfermedad. Jesús tiene completa autoridad sobre la enfermedad y sobre los espíritus, pero la autoridad de Jesús, noten que no la usa para su engrandecimiento. Contrario a lo que tristemente hoy en día vemos, ¿no? Mis amados hermanos, tristemente, la enfermedad ha sido un medio que en muchos lugares se ha usado como una estrategia evangelística. Y mal usada estrategia evangelística, mis amados hermanos. Porque lo que se vende es un milagro, una curación, pero no se presenta al Salvador. Y tristemente muchos han caído en ese error. Jesús está demostrando aquí es su poder, no es para su engrandecimiento personal, porque Él ya lo tiene, pero no lo usa para eso. Él en realidad está mostrando el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El reino se ha acercado y Él está buscando restaurar todas las cosas que se han dañado. Y esa restauración será completa y final cuando Cristo vuelva por segunda vez. Eso es como lo indicó precisamente en la predicación del Evangelio. El reino de Dios se ha acercado porque el tiempo se ha cumplido. Pero ese reino sigue viniendo. Aún no está plenamente establecido. Pero cuando nosotros estamos cumpliendo con la responsabilidad de la predicación del Evangelio, ese reino sigue estableciéndose.
un alma a la vez. Mis amados hermanos, nosotros debemos sentir la misma carga que Jesús sintió por las multitudes cuando llegaron allá a la puerta de la casa de Pedro. Compasión por ellas, pero tomarnos el tiempo y amarlas. Personas que están afectadas por distintas dolencias. Mis amados hermanos, hoy muchas enfermedades físicas son resultado de dolencias emocionales. ¿Cuántas enfermedades que están enfrentando las personas en la actualidad no son resultado de afecciones emocionales en su vida, que necesitan ser tratadas y que solamente el poder de Jesús y el Evangelio tienen para cambiar esas personas y esas vidas, para que su vida sea sanada? Esto, mis amados hermanos, debe impactarnos a nosotros, porque la promesa mostrada por los profetas en el Antiguo Testamento es la victoria de Jesús, el Mesías, sobre todo esto, sobre las enfermedades. Vaya conmigo, por favor, a Isaías capítulo 35, versículo 4 y versículo 6. Isaías capítulo 35, versículo 4 al versículo 6. Y la restauración completa y final. Isaías capítulo 35 versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías capítulo 61, versículo 1 y versículo 2. Isaías 61, versículo 1 y versículo 2. Y este pasaje lo usa Jesús precisamente en una de sus enseñanzas en la sinagoga. Isaías capítulo 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Esta promesa, mis amados hermanos, tiene su cumplimiento. Esta profecía que hemos leído tiene su cumplimiento en Cristo Jesús. Tiene su cumplimiento en Él. Porque debía ser así, porque debía ocurrir de esa manera. Mis amados hermanos, porque vivimos en un mundo caído, dañado por el pecado, y eso se evidencia en la enfermedad. Es por eso que Mateo capítulo 8, el versículo 17, en el pasaje paralelo de esta profecía, Mateo capítulo 8, versículo 17, nos dice de la siguiente manera, hablando acerca de la sanidad de la suegra de Pedro y de lo que estamos viendo en esta mañana, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mis amados hermanos, tenemos un poderoso Salvador que cumplió la profecía de Isaías capítulo 53, versículo 4 y versículo 6. Acompáñenme allí, por favor, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, donde se nos habla acerca del siervo sufriente, de nuestro precioso Señor y Salvador. Versículo 4 y versículo 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La Escritura nos señala esta promesa y Jesús la cumple perfectamente. Y hay tres aspectos en los que Jesús cumple esta profecía. Él simpatizó con el dolor, Él se identificó con el dolor y con la enfermedad de aquellos a quienes sanó, como ya vimos, tomando la mano de ellos, estando cerca, tocando al leproso sin ser contaminado y limpiándolos. Una mujer con flujo de sangre
toca el borde de su manto y recibe sanidad. Y él se identifica con ella. Mis amados hermanos, no hay circunstancia, no hay situación en tu vida y en mi vida en la que él no pueda identificarse, porque él siente la agonía del dolor que la enfermedad y el sufrimiento producen en nuestras vidas. ¿No es Jesús mismo que llora ante la tumba de Lázaro por la muerte de su amigo? Él tuvo misericordia por aquellos a quienes sanaría. Y tiene misericordia de ti y de mí. Pero no solamente eso, Él llora por el poder destructivo que causa el sufrimiento, por el pecado mismo. ¿Qué es lo que hace al llorar frente a la tumba de Lázaro? Él no llora por la ausencia de su amigo. Él sabe que lo iba a resucitar. Es lo que dice la Escritura. Pero sí llora al ver los efectos devastadores del pecado y sus efectos en la creación. Mis amados hermanos, ¿cómo no llorar ante la pérdida de un ser querido que de pronto ha tenido que pasar por una penosa y larga enfermedad? ¿Cómo no llorar ante la ausencia de una persona que uno ama? ¿Cómo no llorar cuando estás atravesando por una situación de dolor que te tiene agobiado y que tomas medicamento y nada que te mejoras? Eso te debe doler en el alma. Jesús siente ese dolor. Jesús lo experimenta por ti. Más bien Jesús llora debido a la realidad del pecado que produce sufrimiento y la muerte de toda persona. Jesús no pudo presenciar el dolor de la enfermedad y la muerte sin estar al mismo tiempo triste por los efectos de la maldición. Jesús se duele al ver nuestro mundo caído y nuestra condición. No solamente esto, la tercera cosa es que Jesús lleva nuestras enfermedades y nuestras dolencias al conquistar el pecado de modo tan completo que en última instancia toda enfermedad y todo padecimiento será eliminado, mis amados hermanos. Esa es la esperanza. Nuestro Rey proporciona una anticipación de la naturaleza gloriosa de su reino eterno. Mis amados hermanos, como les decía, en Israel en ese momento hubo una explosión de milagros sin precedentes que no se ha vuelto a repetir. Pero algo sí nos anticipa en estas palabras. Y es lo que nos señala Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 4. En su reino perfecto establecido ya no va a haber llanto ni dolor. Así que al mirar al Jesús que se nos presenta en Marcos, nosotros podemos mirar hacia el futuro y saber que aunque en este lado de la eternidad seguramente tendremos que atravesar por momentos dolorosos por causa de la enfermedad, mis amados hermanos, tenemos una esperanza gloriosa en Él, que destruirá totalmente esto, donde ya no habrá llanto ni dolor y la enfermedad será desterrada para siempre. Así que era necesario que para poder hacer esto y para que esto ocurriera, mis amados hermanos, Él debía sufrir en la cruz y debía morir allí por nosotros por causa de nuestros pecados. Génesis 1 y 2 nos muestra que ese no era el deseo del Señor, pero por causa del pecado, la enfermedad ha entrado al mundo. Pero hay esperanza. Nosotros como creyentes encontramos la bendición y la promesa de esa vida eterna que nos redime. La enfermedad y el dolor y la muerte mismas no podrían ser eliminadas a menos de que Jesús las derrotara en la cruz del Calvario. Era necesario que Jesús muriera en esa cruz para que tú y yo tuviéramos liberación. Por su muerte Él pagó el castigo por el pecado y a través de su muerte Él conquistó la muerte. Y al morir y resucitar derrota el pecado y la muerte cuando dice consumado es. En el futuro, mis amados hermanos, nuestra redención será completa y nosotros recibiremos cuerpos glorificados. Tendremos cuerpos glorificados, ya no sujetos a la enfermedad y a la muerte. Y en ese glorioso día, todos los que hemos confiado en Cristo recibiremos cuerpos físicos que estarán libres para siempre del pecado y de la enfermedad y de la amenaza de la muerte. De este lado de la eternidad, mis amados hermanos, cada día, cada segundo, tenemos nuestra sentencia de muerte. Pero esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor, la resurrección
para vida eterna, en donde ya no estaremos sujetos a eso. Esa confianza, esa seguridad, esa esperanza es la que debe alentarnos en estos momentos, mis amados hermanos, y en los momentos en los que el dolor sea más grande y más fuerte. Aliéntate mirando a la esperanza gloriosa de la resurrección y míralo a Él, consuélate en Él. Pero mientras tanto, mis amados hermanos, y esto créame que cuando lo medité, oraba en mi corazón y le pedía: Señor, aliéntanos, porque la realidad del pecado de la enfermedad es muy grande. ¿Qué podemos hacer nosotros ante la enfermedad en estos momentos? Ante el dolor. Personas que están afectadas. Miren, mis amados hermanos, muchos seguramente hoy no vinieron porque están enfermos. Varios de nuestros hermanos han tenido que estar luchando con enfermedades crónicas o padecimientos que los limitan. ¿Qué hacemos ante eso? Nota que el pasaje que estamos leyendo no nos da ninguna instrucción. Nos está contando lo que Jesús hizo. No nos está diciendo lo que nosotros debemos hacer. Para eso tenemos que mirar lo que nos dice la Escritura acerca de esto. ¿Qué instrucciones debemos hacer ante esto? Es lo mismo que hizo Jesús la semana pasada cuando estábamos estudiando el otro pasaje. Jesús no dio ninguna instrucción acerca de los espíritus en ese momento. Solamente nos está mostrando la autoridad. Y eso es lo que Marcos quiere que nosotros tengamos en nuestra mente. Jesús es un rey de autoridad y no hay nada que no se le someta. Pero ¿qué hacemos ante la enfermedad? ¿Qué hacemos ante las circunstancias que tenemos que enfrentar diariamente? Considerémoslo a la luz de lo que nos dice la Escritura y lo que debemos hacer ante la enfermedad. Y creo que el mejor pasaje para esto lo encontramos nosotros en Santiago capítulo 5, versículo 13 al versículo 15. Porque nos dice que debemos orar. Debemos orar. Y en el contexto, Santiago está hablando acerca de la confianza de la oración. Santiago capítulo 5, versículo 13 al versículo 15. Mi oración y mi ruego es que el Señor hable a nuestras vidas y a nuestros corazones, dándonos consuelo y paz en estos momentos. Dice Santiago capítulo 5, versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Mis amados hermanos, lo primero que nosotros debemos hacer ante la enfermedad es orar. Es orar, pero no lo hagamos solos. Hay que llamar a los ancianos, hay que llamar a la iglesia. Ora y pide a otros que oren por ti. En el contexto, Santiago habla a los creyentes que debían hacer distintas cosas en distintas circunstancias. Y una de ellas es en el momento de la enfermedad. Porque es indudable, la realidad de la enfermedad es muy dura. Pero tenemos un Salvador poderoso que nos ayuda en el momento de la difícil situación y nos fortalece en medio de la aflicción. Y Dios puede obrar su voluntad, y eso es lo que le expresa a uno en la oración, Señor. Cuando tú oras en tu enfermedad, estás confiando en que Dios hará su voluntad. Dios hará su voluntad. Debemos confiar en eso. Pero también, mis amados hermanos, y lo segundo que podemos hacer es confiar en la gracia común de Dios, que ha dado a muchas personas sabiduría y conocimiento para enfrentar o para ayudar en distintas enfermedades. Mis amados hermanos, si tú estás enfermo, ora, pero no dejes de ir al médico. Dios los ha capacitado para eso. Dios les ha dado sabiduría. Dios ha dado a gente conocimiento en ciencia para que prepare medicamentos para que te ayuden. De hecho, mis amados hermanos, en el contexto de Santiago, el ungir con aceite no era algo místico como en muchas ocasiones se asume. Esos aceites tenían algunas hierbas que servían como ungüento medicinal para traer calma a las heridas. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? ¿Con qué ungió el buen samaritano al que había sido golpeado por los ladrones? Con aceite, para suavizarle las heridas, para traer relajación a la piel, para calmarle el dolor. Entonces,
Esto es algo que nosotros debemos entender. Los médicos, Dios los ha capacitado para ayudar a obrar en la vida de una persona. Y Dios puede usar tratamientos y médicos para traer sanidad a nuestras vidas. Es importante reconocer la gracia común por medio de las personas que se han capacitado para mitigar los efectos de la caída en medio nuestro. Esas son las personas encargadas de la salud. Dios en su gracia cuida providencialmente a través de personas que han estudiado y se han capacitado para ayudarnos en medio de nuestras dolencias. En medio nuestro, mis amados hermanos, nosotros tenemos personas que se han capacitado para eso. Gloria a Dios por ellos. Tenemos fisioterapeutas, tenemos enfermeros, hermanos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos entienden el cuerpo humano. Y entienden que por causa de los efectos de la caída y casi siempre por causa de nuestro descuido, tenemos que atender ciertas cosas. Entonces ellos nos ayudan, gloria a Dios por ellos. Ahora que, y puedo dar el testimonio de mi esposa, de Mari. Ustedes saben que hace unos meses atrás tuvimos un accidente pequeño en la moto, gracias a Dios no trascendió. Sin embargo, nos vimos afectados, especialmente ella. Y al principio en su herida, en su rodilla, aunque la atendieron y la atendieron muy bien, y gloria a Dios por esos médicos y por esas enfermeras que la atendieron tan bien, la herida no tuvo la respuesta correcta. Y personas capacitadas, hermanos, personas capacitadas la atendieron. Y gloria a Dios, porque hoy hemos visto el resultado del obrar de Dios en su vida. Y María es muy ceñida a la regla. Los que la conocen saben, si el médico le dice no mueva el pie, ella no lo va a mover, llueva, truene o relampaguee. Y Dios ha estado obrando de forma maravillosa, hermanos. Es maravilloso ver la gracia común de Dios que ha provisto eso. A través de unos apósitos y unos medicamentos, Dios ha empezado a restaurar esa herida que veíamos que no cerraba. Gracia común, cuidado providencial de Dios, un medio que Dios usa para sanar. Así que no descuides eso. Y eso es agradecer también la labor de esas personas que se han capacitado, gloria a Dios por eso. Es por eso que Timothy Keller dice al respecto, debido a que ellos entienden, hablando acerca del personal de la salud, de los médicos, enfermeros, todas estas personas, gloria a Dios por las fisioterapeutas, debido a que ellos entienden los efectos de la creación y la caída en la persona, la visión cristiana sobre la naturaleza humana es rica y multifacética. Dios creó y resucitará nuestros cuerpos, por eso son importantes. Si el Señor mismo va a redimir nuestros cuerpos, como dice la Escritura, entonces Él es el médico por excelencia y la vocación médica o cualquier área de la salud no podría ser más noble. Sin embargo, a Dios no solo le importan nuestros cuerpos. Él creó y redime nuestras almas también. Él creó y redime nuestras almas. Así que los médicos cristianos o aquellos que trabajan como personal de la salud, digo yo, siempre tendrán en cuenta la totalidad de la persona. Tú que trabajas en el área de la salud, tú que tienes esa responsabilidad, piensa en la persona de manera integral. No es solamente un cuerpo que estás tratando, es una vida que Dios ama porque ha sido hecha a imagen y semejanza de Él. Y finaliza su frase, Timothy Keller, de esta manera: su fe, la fe de aquellos que están en la ciencia médica, les da los recursos para reunir la humanidad y el ingenio necesarios para ver a los pacientes como algo más que solo cuerpos. Así que por eso es que nosotros podemos confiar, mis amados hermanos, y descansar en la gracia soberana de Dios en la vida de estas personas. Así que si tienes que ir al médico, si vas a un médico que aunque no sea cristiano, hazlo con confianza y con fe, sabiendo que tu salud está en las manos de Dios. Y Él puede usar variedad de medios para sanar a una persona si es su voluntad. Pero hay ocasiones en que también Dios puede decir no. Y ahí también nosotros tenemos que descansar en la autoridad del Señor. Nos vamos a someter solamente a la autoridad del Señor cuando
¿Su voluntad para nosotros es la sanidad física? ¿O lo haremos como lo hizo el apóstol Pablo, que oró 3 veces al Señor porque le había puesto un aguijón en su carne para que no se enorgulleciera? Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que hay aflicciones, hay ciertas aflicciones de índole físico que pueden permanecer en la vida de las personas con un propósito particular para la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, creo que eso es lo que nosotros debemos hacer en la oración. Orar, descansar en en los medios que Dios puede usar para sanarnos también, pero también descansar cuando el Señor dice, no. Lo más importante que podemos hacer hoy es recordar que Jesús es un rey de autoridad y que tiene autoridad aún sobre la enfermedad. Es un rey al que te debes someter y confiar en cualquiera que sea tu circunstancia. Descansa en el Señor. Tu vida está en sus manos. Tu vida está en sus manos. Él es un rey de autoridad y demuestra que tiene autoridad. ¿Estarás dispuesto a someterte a la autoridad del Señor? Y si estás sin Cristo en esta mañana, si estás sin Cristo, yo te invito a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Tal vez tú también has experimentado las consecuencias, o no tal vez, seguro has experimentado las consecuencias de vivir en este mundo caído a través de la enfermedad. Eso es una evidencia más del pecado en tu vida. Así que ve a Él, confiesa tus pecados, no tardes, tu vida experimentará la salvación gloriosa que Él te ofrece. Y que en el día de su venida te dará la preciosa promesa de un cuerpo nuevo y glorificado que ya no estará sujeto ni al dolor ni a la enfermedad y podrás disfrutar de la preciosa y gloriosa redención que el Rey ha prometido, ese Rey de autoridad en su reino eterno. A Él sea la gloria. Así que ven a Él y no tardes. Pecador que me escuchas, ven a Él, no tardes. Quiero invitarles, amada iglesia, que oremos, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y que nos ayude en este día. Soberano Señor, hoy nuevamente nos presentamos delante de tu presencia. Señor, que tu palabra produzca el consuelo en nuestras vidas, que nos dé la confianza de rendirnos ante el Rey de autoridad, ante el Rey todopoderoso y eterno, que puede obrar en nuestras vidas con autoridad, pero que también, Señor, puede hacer en nuestras vidas como quiere y en ocasiones sabemos que así ocurre, si es su voluntad que nuestra sanidad no se dé. Descansamos y confiamos en este Rey de autoridad que tiene nuestras vidas en sus manos. Señor, ruego por tu gracia y por tu favor. Y aún así, Señor, tú nos mandas en tu palabra a orar por aquellos que están enfermos, Señor. Mira aquellos que están enfermos de diversas dolencias físicas, emocionales, Señor. Hoy yo te pido que en tu gracia, en tu favor, tú consueles y tú seas obrando, Señor. Y podemos descansar en ti porque tú usas de distintos medios de gracia, Señor, para traer salud y sanidad, bendito Rey. Gracias, bendito Señor, por estar con nosotros en esta mañana. Señor, te pido que en tu misericordia, en tu favor, tú bendigas a tu pueblo y tú obres conforme a tu misericordia, Señor. Gracias por consolarnos, gracias por alentarnos, gracias por sostenernos, Señor. En tus manos estamos, te alabamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga.